Hola, bienvenidos a la edición online de la pieza del mes del MUPAC. Hoy traemos para esta edición una pieza realmente excepcional, el puñal de Siles calcolítico de la cueva de la Garma A. Es una pieza excepcional porque es única en el registro arqueológico de Cantabria y no encontramos ninguna pieza igual en otros yacimientos arqueológicos de la región, ni para esta época ni en ninguna otra, y es una pieza muy inusual, de hecho, en todo el norte de la península ibérica. Nosotros hemos hablado ya en alguna ocasión sobre esta pieza por su carácter, como decía, inusual, por estar asociada a un entorno sepulcral y por lo tanto forma parte de una ofrenda hacia uno de los elementos que estaban, los individuos que estaban enterrados en esta cueva de la Garma, en una fosa del periodo calcolítico. Pero esta rareza de la pieza nos llevó a investigar más sobre ella y a, por ejemplo, a hacernos una pregunta fundamental, que es si esta pieza vino ya fabricada para depositarse en esa tumba, o bien es una pieza que se fabricó aquí con materia prima local. Descartamos lo segundo porque es una materia prima que no existe en esta región, y lo que decidimos es trabajar con un especialista en este tipo de temas para que nos aclarase de dónde procede esta pieza, de dónde procede el Siles con el que se fabricó y cuál fue su historia. El especialista al que hemos invitado y que hoy nos acompaña es Andoni Tarriño. Es doctor en geología por la Universidad del País Vasco y especialista precisamente en el estudio de las materias primas líticas sobre piedra que se utilizaron durante la prehistoria. Es un investigador con una larga trayectoria, ya de más de 20 años, desde el principio en la élite de la investigación prehistórica española, primero como investigador del programa Ramón y Cajal, después como investigador contratado en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos y, muy recientemente, ha conseguido ya una posición permanente como investigador y como profesor de prehistoria en la Universidad del País Vasco. Nos encontramos delante del puñal de Siles de la Garma A, que es una pieza excepcional en su confección y en su materia prima, en el Siles con que está confeccionado. Es tan excepcional que en el Cantábrico prácticamente no hay ninguna otra pieza similar. Es una pieza que tiene un tamaño bastante grande, de más de 11 centímetros, lo cual es raro en esta región de la península ibérica. Hay que tener en cuenta que el sílex es un material que, aunque es muy abundante en el territorio, no suele aparecer en volúmenes importantes. Por lo tanto, tener una masa de sílex con la que confeccionar este puñal de más de 11 centímetros es muy excepcional. Esto ya nos está indicando que su procedencia puede ser exótica, ya que en la vertiente atlántica no tenemos unos afloramientos de estos materiales tan importantes y hay que rastrear de dónde podía proceder. Y luego su confección tan especial, es un puñal con dos entalladuras, hace pensar en otras piezas similares que pueden aparecer en el sur de la península ibérica, como ocurre en el Calcolítico de los Millares. Entonces, ante estas informaciones y estas preguntas tan interesantes, nos hemos aproximado desde la analítica y desde la ciencia, desde la petrología, para intentar obtener alguna de las informaciones. Se ve que, aunque su tecnología es, como he dicho, del sur de la península, sin embargo, la materia prima la hemos analizado y hemos obtenido que procede del sur del País Vasco, de la zona de Treviño, donde hay afloramientos e incluso minería prehistórica del sílex que está extrayendo este tipo de materiales. La masa que tiene de 11 centímetros necesita que para la talla tengan bloques de al menos 20 centímetros de un sílex de una altísima calidad, como lo que ocurre, y tiene una textura muy especial, que es una brecha de sílex, que únicamente tenemos estos afloramientos en la zona de Treviño. Entonces, tras el análisis, se puede ver que es una silcreta brechoide, que es el nombre científico del tipo de sílex, que exclusivamente lo tenemos en el norte de la península ibérica y más concretamente al sur del País Vasco, como he dicho, en Treviño. Su tecnología tiene una mezcla entre pulimento y talla.
lo cual también la hace muy excepcional, o sea que es una pieza única en el Cantábrico para esta cronología del Calcolítico y una verdadera joya de la prehistoria de Cantabria.